Vamos a continuar. Habíamos cortado de Entamoeba fragilis. Gibbs and Dobell, 1988. Es un flagelado amebiano, es patógeno, habita en el intestino grueso del hombre causando irritación y un proceso inflamatorio de las criptas glandulares y con hipersecreción de moco e hipermotilidad intestinal, causando un cuadro diarreico. Solo posee o se conoce el estado vegetativo. Trofozoito de 8 a 22 micras con dos núcleos, es característico aquí la de Entamoeba fragilis, con un endoplasma y ectoplasma bien diferenciados. Su cariosoma está formado por gránulos de cromatina 4 a 8. Presenta pseudópodos, flagelos internos. Vía de transmisión es fecal. Oral. Pero también se dice que se transporta con huevos de nemátodos comunes como enterobios verniculares. Aquí el esquema. Gránulos de Chimelomastis mesnili, Wenjo, 1910. Morfología: trofozoito. Aspecto piriforme. Tiene forma de zanahoria. Su extremidad posterior es aguda y curva, mide 10 a 15 micras de longitud y 3 a 10 de ancho. Posee un citostoma prominente en forma de espiral. Posee 4 flagelos, 3 anteriores que nacen de los kinetoplastos, blefaroplastos, según el doctor, y uno que recorre el interior del citostoma de dirección posterior. Posee un núcleo grande y esférico. Esta forma se encuentra en heces líquidas y sólidas. Quiste: forma redondeada con una prominencia que le da el aspecto de limón o lima. Mide 7 a 9 micras de longitud. Posee doble membrana gruesa y un núcleo. Se observa verde. Por contraste con lugoles, la forma infectante por vía fecal oral. Se encuentran en heces sólidas o blandas. Hábitat: el colon del ser humano y otras especies como cerdos y monos. De Chiromaxis mesnili. No es patógena y es comensal del colon humano, aunque puede causar diarrea cuando se encuentra en grandes cantidades. Ahora ciliados. Valentidium coli, Malmsteen, 1857. Morfología: trofozoito. El protozoario intestinal más grande, de forma ovoide, en ocasiones arrellonado, mide 50 a 200 micras de longitud y 40 a 80 micras de ancho. Su parte anterior tiene una hendidura, el citostoma, el cual hace de función de boca. En su parte posterior presenta el análogo al ano, el citopigio. Presenta vacuolas que corresponden a dos núcleos. El macronúcleo de forma riñonada, su función principal es la alimentación y regeneración. Y el micronúcleo redondo, que suele estar ubicado en la concavidad anterior del macronúcleo. Su función es la de reproducción. También presenta una vacuola contráctil en la parte posterior con movimientos de diástole para almacenar sustancias de desecho y sístole para expulsar por el citopigio. Los cilios están alrededor de todo el cuerpo e incluso dentro del citostoma. Sus cilios están conformados, igual que los flagelos, por microtúbulos compuestos por alfa y beta tubulina. Estos nacen de una estructura que se conoce como cinetosoma, que es una estructura básica formada por ácidos nucleicos. Estos se unen entre sí mediante fibrillas llamadas cinetodesma. Todo este complejo cinetosoma, se le conoce como cinitia. Los movimientos ciliares son sincronizados y les permiten un movimiento rápido. Es la forma que causa la enfermedad. Quiste: tiene una forma esférica de 40 a 60 micrómetros de diámetro, de doble pared, gruesa, lisa. Se puede observar el trofozoito dentro con todas sus estructuras, incluidos los cilios. Es la forma infectante. Trofozoito, citostoma, macronúcleo, micronúcleo, vacuolas digestivas.
Aquí también entonces el micronúcleo. El B es el macronúcleo. Y el C va con el micronúcleo. E, citopigio. F, vacuolas contráctiles. G, citofaringe. Ciclo biológico. Presentan dos tipos de reproducción: sexual, conjugación, y asexual, fisión binaria. La primera sirve para el intercambio de material genético y para la formación de quistes en la propagación de especies, en cuanto a la segunda sirve para la mantención y ampliación del número de protozoarios. Cabe mencionar que la conjugación es rápida, dura aproximadamente 45 minutos. Hábitat: intestino grueso del hombre y otros mamíferos como cerdos y monos. Bueno, del hombre en su sistema digestivo ocurre el desenquistamiento. Aquí estaba el quiste, se está rompiendo y sale el trofozoito. Conjugación, que es la división en dos. Estamos en el colon. Acá sería glóbulos rojos. Y M, macronúcleo. Es una división microscópica. Ese es estado no infeccioso. Y el infeccioso es el quiste, porque este va a colonizar ya a los intermediarios, huéspedes, como el mono, el cerdo, el cual mediante sus heces y el agua van a llegar así las verduras al hombre, el quiste. Patogenia: disentería bacteriana. Suele ser asintomático o con pocas manifestaciones, pero cuando se presenta en casos graves puede ser letal. La disentería provocada por este protozoorio se presenta como diarrea profusa, similar a E. coli, sanguinolenta y con moco, con abundantes trofozoitos. Existen rectitis con pujo, tenesmo, dolor abdominal, además de manifestaciones generales como malestar general, adelgazamiento, deshidratación y fiebre. Como se dijo, al igual que en amebiasis intestinal, se presentan úlceras que pueden llegar a perforar y producir peritonitis. Es raro que se expanda a otros órganos a diferencia de E. coli, pero se han visto casos que se expande a genitales. Amebas de vida libre. Existen amebas que se denominan de vida libre o anfizoicas porque tienen la dualidad de vivir libremente en la naturaleza, así como causar enfermedad en el ser humano, como son la meningoencefalitis amebiana primaria, MEAP, encefalitis amebiana granulomatosa, EAG, encefalitis amebiana no granulomatosa, keratitis amebiana, infecciones cutáneas y nasofaringias. Los géneros a veces son Acanthamoeba, Naegleria y Balamutia. Acanthamoeba sp. Acanthamoeba tiene muchas especies patógenas que causan enfermedad de los ojos y sistema nervioso central, como Acanthamoeba astronixis, Acanthamoeba palestinensis. Solo en el sistema nervioso central, Acanthamoeba castellani, Acanthamoeba culverstoni, Acanthamoeba polyphaga, Acanthamoeba rhizodes. Solo en ojos, Acanthamoeba acheti. El protozoo Acanthamoeba sp fue descrito por primera vez en 1930 por Sir Aldo Castellani como un microorganismo saprófito que se desarrollaba en cultivos de levaduras de Cryptococcus paraoseus, y M. Douglas denominó a la ameba como Hartmanella castellani en el género Hartmanella, pero posteriormente fue reclasificado como Acanthamoeba castellani. La primera especie descrita de Acanthamoeba fue Acanthamoeba culverstoni. Si bien descubierta por Castellani en 1930, fueron Culverstone y colaboradores quienes comprobaron su poder patógeno en animales de laboratorio, monos y ratones, reconociendo a las amebas por primera vez en secreciones hísticas de los mismos luego de la inoculación del material infectado. En morfología presenta dos formas, el trofozoito y quiste. El trofozoito mide 20 a 40 micras, variando según la especie. Tiene pseudópodos filamentosos denominados acantopodios y con un citoplasma con abundantes mitocondrias, lisosomas, ribosomas y vacuolas y un núcleo de cariosoma céntrico. El quiste mide
de Cantamueva. Mide 15 a 25 micras. Es un quiste poliedral con doble pared la externa, ectoquística, es ondulada o arrugada y la interna, endoquística, es poliédrica, estrellada o esférica. Estos se forman por las condiciones desfavorables. La patología causada por estos son encefalitis amebiana granulomatosa, EAG, principalmente, y keratitis amebiana, en ocasiones infecciones cutáneas. Después de Acanthamoeba, Naegleria fowleri. Carter, 1970, es la única especie patógena junto con Naegleria australiensis para el hombre. Presenta 3 estados: trofozoito, un estado flagelado y quiste. Acá representamos entonces el trofozoito, estado flagelado y quiste. El trofozoito en el agua, 392. Produce meningoencefalitis amebiana primaria, MEAP. El anterior era encefalitis amebiana granulomatosa, EAG. Meningoencefalitis amebiana primaria, MEAP. Encefalitis amebiana granulomatosa, EAG. Entonces aquí la Naegleria, MEAP. Meningoencefalitis amebiana primaria. Morfología. El trofozoito mide de 15 a 25 micras, tiene pseudópodos redondeados conocidos como lobópodos, un citoplasma granular, o sea, los pseudópodos redondeados se llaman lobópodos, a eso se debe su clase. Un citoplasma granular con mitocondrias, lisosomas, vacuolas, núcleo con cariosoma central poseen unas estructuras similares a ventosas, los amebostomas. El estado flagelado tiene forma de pera y 2 flagelos, en ocasiones puede llegar a tener 10 flagelos. En este estado no se alimenta y puede volver a transformarse en trofozoito. El quiste es esférico con un diámetro de 7-15 micras con doble pared. No se ven tejidos infectados, solo en la naturaleza. Balamutia mandrilaris, poco conocida. El primer caso documentado por Balamutia mandrilaris es un paciente con SIDA en 1991, presenta 2 estados, trofozoito y quiste. Determina encefalitis amebiana granulomatosa. Morfología de Balamutia mandrilaris. El trofozoito mide 12 a 60 micras. Emite pseudópodos aplanados llamados lamelipodios que se pueden ramificar como dedos y tiene movimiento como araña. Núcleo con cariosoma múltiple. El quiste es esférico, mide 6 a 30 micras. Tiene 3 paredes: ectoquiste arrugada, endoquiste densa y el mesoquiste, que se ve en microscopía electrónica, que es amorfa y está entre las otras 2. Ciclo biológico. El trofozoito se convierte en quiste, el cual es infectante. Llega al neuroepitelio olfatorio a través de la nariz. OA. No nos mencionaron lo que es OA. Puede causar neumonitis amebiana y dermatitis amebiana. Encefalitis amebiana granulomatosa subaguda crónica, vía sanguínea. Llega a la piel, úlceras, Acanthamoeba spp. Naegleria fowleri también por el neuroepitelio olfatorio ingresa. ¿Cómo? A través de un quiste. Este quiste luego se puede convertir en trofozoito, reversiblemente también a una forma flagelada. Y la Balamutia mandrilaris, también el infectante quiste, que también puede ser trofozoito, ingresa al neuroepitelio olfatorio, dermatitis amebiana, úlceras en la piel por la vía sanguínea, encefalitis amebiana granulomatosa subaguda crónica. Hábitat. Estamos en Balamutia mandrilaris. Entonces tenemos los que causan encefalitis: Acanthamoeba, Naegleria y Balamutia.
Malamutria mandrilaris, su hábitat de distribución mundial se encuentra en suelo, polvo, aire, aguas frescas, aguas dulces, piscinas y cruzas lentes de contacto. Todos causan meningoencefalitis amebiana primaria. MEAP. Las manifestaciones clínicas de la meningoencefalitis amebiana primaria es de curso rápido, dura de 10 días a 12 días, un periodo de incubación de 2 a 7 días. Es una enfermedad aguda, fulminante y letal caracterizada por encefalitis, dolor frontal de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos y rigidez nucal. Luego del periodo de incubación aparece sintomatología neurológica, delirio, convulsiones, coma y finalmente muerte, la cual es secundaria a insuficiencia cardiorrespiratoria por edema cerebral grave. Modo de infección, ya sea por quistes o trofosoditos, la forma flagelada en caso de Naegleria, ingresan por el neuroepitelio olfatorio, atraviesan la placa cribiforme y llegan al espacio subaracnoideo, donde se multiplican y proliferan, luego penetran al sistema nervioso central, donde causan necrosis hemorrágica y edema. Acatamoeba puede causar además infecciones de córnea. Resonancia de encefalitis amebiana granulomatosa con cavitaciones por Malamutria mandrilaris. Leishmaniosis. La leishmaniosis es una parasitosis de tejidos, histoparasitosis intracelular, infecta las células del sistema reticular endotelial. Es una antropozoonosis que llega al hombre por la picadura de mosquitos infectados y es de dos subgéneros, Viania y Leishmania. Se distingue por el sitio de desarrollo del parásito dentro del intestino del insecto. Viania desarrolla en el intestino medio posterior, Leishmania en el área suprapilórica, cerca de la probóscide. Especies de Leishmania, Ross 1903, que existen en Perú y causan enfermedad. Leishmania viania peruviana, Vélez López 1913. Leishmania brasilensis, guyanensis, lainsoni, Amazon y Leishmania amazonensis. Leishmania es un protozoo hemoflagelado, pertenece a la familia de Trypanomastidae, al orden Kinetoplastidae o Kinetoplastidae, con dos formas durante su ciclo biológico: el estado promastigota infectante y el estado amastigota, cuerpo de Leishman-Donovan, que es proliferante. Orden Kinetoplastidae, familia Trypanomastidae, género Leishmania, subgéneros Viania peruviana, brasilensis, guyanensis, lainsoni y Leishmania amazonia. Promastigota. La morfología es la forma flagelar promastigota móvil de forma fusiforme que mide 12 a 20 micras. En la parte anteronuclear se encuentra el cinetoplasto, cuerpo parabasal más blefaroplasto, de donde nace el flagelo exactamente del cuerpo parabasal. Existen dos formas de promastigota: el promastigota procíclico, que está adherido al epitelio del intestino del insecto, y el promastigota metacíclico, que se origina en el lipofosfoglucano, LPG, y viaja a la faringe y a la cavidad bucal del insecto. Este es el que infecta a los hospedadores vertebrados. Se debe mencionar que la hembra es la que pica. Esta es la hematófaga, y cuando está preñada necesita sangre para poder sobrevivir, mientras que los machos se alimentan de néctar de flores. Núcleo blefaroplasto, que incluye, el kinetoplasto incluye el blefaroplasto y el cuerpo parabasal, y tiene un flagelo. Encontramos también el complejo Donovani, eletrópica, mexicano, es Leishmania, y Viania brasiliensis, especies brasiliensis, panamensis, guyanensis, peruviana, colombiensis, ecuatoriensis, lainsoni, nasfi, shaoni, según Botero, su página 315 menciona esas especies. Amastigota es la forma proliferante, se encuentra dentro de los fagocitos mononucleares. El ejemplo clásico celular es el macrófago.
Tiene forma ovoide de 2 a 4 micras, tiene su cinetoplasto y un rizonema, axonema, que es un flagelo que no se extiende hacia afuera del parásito. Rizonema o axonema, el clientoplasto, que incluye el cuerpo parabasal y el beflaroplasto, y el núcleo. Ciclo biológico, aquí vemos la hembra de la Leishmania. Aquí le han puesto mosca de la arena, pero hemos leído que el vector son los aquí se está hablando acerca de la misma Leishmania. No se está mencionando todavía. Picadura de mosquitos infectados. Lutzomía es. No se ha mencionado hasta ahorita, pero recuerdo porque leish es como leer, lees, aunque lees con luz, lutzomía. Todavía no se mencionan acá los vectores, pero se refiere aquí a este vector. Este es una lutzomía. Acá se mencionó mosca de la arena. Dentro de ella se, se encuentra, hay un ciclo. Ella absorbe del huésped animal sangre con macrófagos. Estos macrófagos están infectados, tienen el estado mastigota. Aquí dentro de ella se liberan esos estados, esos, esos, esas leishmanias en estado amastigota. Dentro de ella se convierten en flagelados en su forma procíclica y metacíclica. La metacíclica es la infectante, la meta más allá del ciclo. Cuando termina su ciclo, está lista la promastigota para infectar a los macrófagos. Estos macrófagos en los animales y el hombre dentro del macrófago se multiplican por fisión y se convierten en amastigotas y se liberan también dentro del huésped, dentro de los mamíferos. Pero es en la lutzomía en donde maduran, desde amastigota hasta promastigota, bueno, hasta metacíclica. Ahora sí, la familia Psicodidae subtribo, vamos, son insectos dípteros de la familia Phlebotomidae, del género Phlebotomus en el Viejo Mundo, Europa, Asia y África, y Lutzomia en el Nuevo Mundo, América. El doctor Amilcar Viana Martins hizo la separación de estos dos géneros por diferenciar ciertos caracteres. Antes, Phlebotomus contenía Lutzomia, ahora Lutzomia es el vector principal en América. La lutzomía es un mosquito pequeño de 1,5 a 2 milímetros de tamaño, que en algunas zonas de nuestro país se le conoce como manta blanca o titira. La doctora Berta Llanos, una destacada entomóloga, fue una de las primeras en hacer investigación sobre lutzomías en Perú. Es un hecho que algunas especies que transmiten Leishmania transmiten a la vez Bartonella bacilliformis, agente causante de la enfermedad de Carrión. Entre estos tenemos la pintomía como Piphanomia perrucanum, en 1913, Lutzomia pesei, Lutzomia peruensis, Lutzomia noguchi. Aquí en el territorio, Piphanomia, Pintomia o Piphanomia verrucarum, Piphanomia verrucarum, Piphanomia robusta, Piphanomia
marañonensis, pseudomia serrana, o Lutzomia pci, Lutzomia peruense. Mayormente en la sierra. Aquí estuve viendo también, seguramente en otras fuentes, que familia Psicodidae, tribu Phlebotomiae, subtribu Lutzomia, género Lutzomia, y las especies Ayacuchensis, Blancasi, Cavalleroi, Chavinensis Garamani, Imperatrix, Monsonensis, Noguchi, Perunensis, Pesei, Quillapambai, Scorsai, Tejadai, Evangelistai, Sherlocki, Battistine, Bicorneta, género Pintonia,